Bueno, vamos a revisar las actividades de inglés para esta semana. Sí, antes de revisar las actividades, recordamos los pronombres personales, ¿sí? Personal pronouns. I, ¿sí? En español es yo, ¿sí? You, tú o usted. He, él. She, ella. It, eso. We, nosotros. You, ustedes. They, ellos o ellas. ¿Sí? Muy bien. Vamos a la primera actividad. Nos dice, listen to the story and read along. ¿Sí? Entonces, vamos a revisar la historia. ¿Sí? Antes de revisar el texto que tenemos aquí, vamos a revisar las expresiones de tiempo. ¿Sí? Nos dicen, expressions of time help us describe how frequently we do activities. ¿Sí? Las expresiones de tiempo nos ayudan a describir qué tan frecuente nosotros hacemos actividades. ¿Sí? Entonces aquí nos ponen las expresiones de tiempo. Vamos a revisarlas. Dice every day, ¿sí? Cada día o todos los días. Always, siempre. Sometimes, a veces. Rarely, raramente. Usually, usualmente. Often, a menudo. Once, una vez. Twice, dos veces. 3 times a week, ¿sí? 3 veces a la semana, ¿sí? Muy bien. Estas expresiones de tiempo las vamos a encontrar en el texto, ¿sí? Están en color azul, ¿sí? Muy bien, vamos a revisar el texto. Nos dice que el título es Mary and Paul. Muy bien, nos dicen Mary and Paul are siblings, ¿sí? Muy bien, vamos a revisar entonces esta oración, ¿sí? Mary and Paul are siblings, ¿sí? Mary y Paul son hermanos, ¿sí? En este caso están utilizando el verbo to be, ¿sí? Una forma del verbo to be es are, ¿sí? Recordamos que el verbo to be tiene 3 formas: am, is, are. En este caso están utilizando la forma are debido a que están hablando acerca de Mary y Paul, ¿sí? Están hablando de 2 personas, ¿sí? Y si reemplazamos Mary y Paul, ¿sí? Con un pronombre personal, lo reemplazaríamos con they, ¿sí? Ellos. Por esta razón están utilizando la forma del verbo to be are, ¿sí? Mary y Paul son hermanos, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir leyendo. Nos dicen they have a dog, ¿sí? Están utilizando el verbo have, ¿sí? Que es el verbo tener, ¿sí? Están utilizando el pronombre personal they, ¿sí? Ellos o ellas, ¿sí? Y el verbo have, el verbo tener, ¿sí? Está diciendo entonces, ellos tienen un perro, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir revisando. Nos dicen every day they take their dog
for a walk. ¿Sí? Every day, recordamos que es una expresión de tiempo, ¿sí? Que es cada día o todos los días. ¿Sí? Tenemos el pronombre personal they, ¿sí? Ellos, el verbo take, ¿sí? Take, el verbo llevar, ¿sí? ¿Sí? Entonces nos dice, cada día, ¿sí? O todos los días, ellos llevan a su perro a dar un paseo, ¿sí? Muy bien. Luego nos dicen, there is a park near their house, ¿sí? There is a park near their house. Sí, entonces aquí utilizan there is, ¿sí? Recordamos que existe la forma there is, ¿sí? Y there are, ¿sí? Los dos significan hay, ¿sí? ¿Sí? Pero, ¿sí? Utilizamos there is cuando en la oración hablamos de algo en singular y there are cuando en la oración hablamos de algo en plural. Sí, en esta oración sí utilizan there is, ¿sí? Debido a que están hablando de algo en singular que es a park, un parque, ¿sí? Nos dicen there is a park near their house. Hay un parque cerca de su casa, ¿sí? Muy bien. Luego nos dicen Mary always eats a snack before going to the park, ¿sí? Muy bien. Entonces vemos en la oración que utilizan Mary, ¿sí? El nombre de la niña. Luego utilizan una expresión de tiempo, ¿sí? Always, siempre. Y luego un verbo, ¿sí? El verbo eat, ¿sí? El verbo comer. En este caso le han puesto una S al final, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de Mary, ¿sí? Si Mary lo cambiamos por un pronombre personal, ¿sí? Sería ella, ¿sí? She. Cuando utilizamos el verbo eat, tenemos que agregarle la S al final, ¿sí? She eats, ¿sí? En este caso, Mary eats, ¿sí? Mary always eats a snack before going to the park, ¿sí? Mary siempre come un snack antes de ir al parque, ¿sí? Muy bien. Vamos a la siguiente oración, ¿sí? Nos dicen, sometimes they go to the park with their parents. They rarely go with their cousins, but they usually go with their grandparents. ¿Sí? Vamos a revisar entonces. ¿Sí? Inician con sometimes, ¿sí? Es una expresión de tiempo que significa a veces. Luego utilizan el pronombre personal they, ¿sí? Ellos. Y luego el verbo go, ¿sí? Que en español es ir, ¿sí? Muy bien. Nos dicen, a veces ellos van al parque con sus padres. Ellos raramente van con sus primos, pero ellos usualmente van con sus abuelos. ¿Sí? Muy bien. ¿Sí? De esta forma vemos que
que utilizan el verbo go, ¿sí? Muy bien. Vamos a la siguiente oración. Nos dicen, Mary and Paul go to the park twice or 3 times a week, and they often stay at the park until 5 o'clock in the afternoon. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Sí? Mary y Paul. ¿Sí? Mary y Paul utilizan aquí el verbo go, ¿sí? Ya sabemos que en español es ir, ¿sí? Entonces están diciendo que Mary y Paul van al parque 2 veces o 3 veces a la semana, ¿sí? Y aquí están utilizando las expresiones de tiempo. Twice, ¿sí? 2 veces. Y 3 times, 3 veces, ¿sí? Entonces dicen, Mary y Paul van al parque 2 o 3 veces a la semana. And they often stay, ¿sí? Y ellos a menudo, ¿sí? Y utilizan el verbo stay, ¿sí? Que es permanecer. Entonces nos dicen, y ellos a menudo permanecen en el parque hasta las 5 en punto en la tarde. ¿Sí? Muy bien. Luego nos dicen, once a week they have dinner with their family. ¿Sí? Entonces al principio tenemos una expresión de tiempo que es once, ¿sí? Una vez, ¿sí? Once a week, una vez a la semana, ¿sí? They, ¿sí? El pronombre personal they, ellos, y el verbo have, el verbo tener, ¿sí? Una vez a la semana ellos tienen una cena con su familia, ¿sí? O ellos cenan con su familia, ¿sí? Muy bien. ¿Sí? Luego de haber revisado el texto, vamos a realizar la siguiente actividad. ¿Sí? Nos dicen, circle the right answer, ¿sí? Encierra la respuesta correcta. Y la primera pregunta nos dicen, who are Mary and Paul? ¿Sí? ¿Qué son Mary y Paul? ¿Sí? ¿Qué son? ¿Amigos, primos o hermanos? ¿Sí? En la primera oración ya nos dicen que son, ¿sí? Mary and Paul are siblings, ¿sí? Tenemos que encerrar entonces la respuesta correcta. Luego nos dicen, where is the park? ¿Dónde está el parque? Near their house, cerca de su casa. Far from the house, lejos de la casa. Next to the house, al lado de la casa, ¿sí? Y en el texto nos dicen, ¿sí? There is a park near their house, ¿sí? Entonces, tenemos que encerrar la respuesta correcta. La siguiente pregunta nos dice, what does Mary always eat before going to the park? ¿Qué come siempre Mary antes de ir al parque? ¿Sí? An ice cream, un helado. Cookies, galletas. A snack, ¿sí? En el texto nos dicen, Mary always eats a snack before going to the park, ¿sí? Entonces, encerramos la opción correcta.
¿sí? La última pregunta nos dice, Who do they usually go with? ¿Con quién ellos usualmente van? ¿Sí? ¿Sí? Tenemos aquí with their parents, con sus padres, with their grandparents, con sus abuelos, with their cousins, ¿sí? Con sus primos, ¿sí? Revisamos el texto, ¿sí? Y vemos que nos dicen lo siguiente. They usually go with their grandparents. ¿Sí? Entonces, encerramos la opción correcta. Muy bien, vamos a la siguiente actividad. Nos dicen, number the pictures. ¿Sí? Entonces tenemos que enumerar las imágenes de acuerdo a lo que hemos leído. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, revisamos el texto. ¿Sí? Nos dicen, Mary and Paul are siblings. ¿Sí? Mary y Paul son hermanos. They have a dog. ¿Sí? Ellos tienen un perro. Every day, they take their dog for a walk. ¿Sí? Cada día o todos los días, ellos llevan a su perro a dar un paseo. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que leímos, la primera imagen será esta de aquí. Aquí vamos a poner el número 1. ¿Sí? Vemos ahí que está Mary y Paul, que están llevando a dar un paseo a su perro. ¿Sí? De esa forma entonces vamos a ir enumerando los gráficos. Muy bien. Y hasta aquí son las actividades de inglés para esta semana.